Hola, buen día, artistas de nuestro corazón. Hoy venimos con un episodio de estos balbuceantes y fragmentarios e improvisados, en el que queremos, a modo casi de trabalenguas, pensar acerca de el sentido, los sentidos de lo que hacemos. De lo que hacemos nosotras como artistas en nuestras prácticas, pero lo que hacemos eh, en la vida en general, y también en particular cómo trabajamos algo de la metodología de nuestros espacios de disciplina y placer, de trabajo, de laboratorio, en nuestros distintos espacios. Eh, Así que es como una forma de mostrarles también algo de la cocina de arte y ritual. Sí, y téngannos paciencia porque va a ser, como dijo Guada, un poco trabalenguas. Eh, Vayan siguiéndonos de a poquito a ver si lo logramos. Tiene 6 momentos esta búsqueda de investigar el sentido, y vamos a arrancar por el sin sentido. Sil, ¿querés leernos el textito? Les voy a leer un texto de Clarice Lispector que dice así: No entender. No entiendo. Esto es tan vasto que supera cualquier entender. Entender es siempre limitado, pero no entender puede no tener fronteras. Siento que soy mucho más completa cuando no entiendo. No entender, del modo en que lo digo, es un don. No entender, pero no como un simple de espíritu. Lo bueno es ser inteligente y no entender. Es una bendición extraña, como tener locura sin ser demente. Es un manso desinterés, es una dulzura de estupidez. Solo que de vez en cuando viene la inquietud. Quiero entender un poco. No demasiado, pero por lo menos entender que no entiendo. Este es el puntapié inicial en el que echamos raíz, que es el misterio, que es que hay algo de lo que hacemos que aparenta no tener sentido, que aparenta ser inútil, improductivo para una afuera que nos impone algo determinado, ¿no? Que nos impone la utilidad, la productividad, la monetarización, el sentido, el relato, el porqué, ¿no? Y en general, bueno, nos parece importante, este es como el comienzo y el final al mismo tiempo, ¿no? De todo, de toda pregunta, como que hay un no saber, hay un carácter inexplicable, intransferible. Hay algo de la palabra misterio en su etimología que viene de la boca cerrada o de los labios cerrados, ¿no? Como si fuese algo que no puede pronunciarse. Y, y hay algo de la creación que es impronunciable, ¿no? Entonces, bueno, este primer punto nos parece eso, como la raíz, ¿no? De este viaje. Y antes de seguir con el segundo momento, quiero leer un textito de El viaje inútil, no se ve, de Camila Sosa Villada, en el que habla particularmente del poema, de la escritura, pero que obviamente aplica a cualquier práctica, ¿no? Dice, un poema es un animal muy difícil de cazar. Todo intento de acercamiento solo lo espanta y huye. Se transparenta a voluntad, se diluye y desaparece frente a nuestros ojos.
Parece que lo tenemos. Pensamos que puede poseerse, pero frente a la posibilidad de escribirlo, solo quedan tambaleando unas pocas palabras. Y después cuenta una anécdota y luego sigue. Creía que existía un método para la poesía, pero lo cierto es que la poesía no admite técnicas ni métodos. Busca el vacío. De esa sensación de impotencia, de invalidez frente a lo absurdo de escribir un poema, extraigo un aprendizaje. No se llega al poema sabiendo algo, se entra en él completamente ignorante y se sale de él más ignorante aún. Bueno, este sinsentido creo que nos conecta con ese no saber, con ese vacío y por ende con esa apertura y disponibilidad que requiere toda, toda práctica. Sí, y habiendo dicho eso, ahora verán que todos los intentos, el punto 2, 3, 4, 5, 6 de lo que hablemos hoy, van a ser intentos eh, de nombrar esto que es tan difícil de nombrar. O sea, va a ser como un ejercicio, un juego, un esbozo, pero siempre recordando y partiendo de este sinsentido inicial y de esto misterioso e intransmitible, ¿no? Entonces, el segundo punto con el que una y otra vez tenemos que recordarnos a nosotras personalmente, y nos pasa mucho en los espacios que brindamos, es recordar que tenemos un cuerpo, ¿no? Y que estamos acá en esta tierra con cinco sentidos para recibir la realidad. Entonces, este cuerpo a veces va a tener dolor, a veces va a estar lastimado. em, es un cuerpo que no es pulcro, es un cuerpo que podríamos decir que viene con enchastre, ¿no? Como fluidos, cosas que nos salen. em, y a veces tratamos como de escindirnos de esa parte, ¿no? Como qué fácil sería si el cuerpo no nos limitara a crear. Y un poco acá la invitación es al revés, que cómo es crear con un cuerpo, ¿no? Gracias al cuerpo. Nuestro cuerpo es como este canal que nos tocó. Em, es un cuerpo con volumen, con peso, así que este es nuestro recordatorio de estar encarnadas, de estar habitando este cuerpo que tenemos. Sí, creo que la pregunta es cómo crear este cuerpo, ¿no? Que a su vez pensábamos como que esto de los sentidos, ¿no? En relación al cuerpo, em, nos recuerda los sentidos también de nuestro territorio, del cuerpo de la tierra, ¿no? Hay algo de recordarnos cuerpo o de entrenarnos en tanto cuerpo receptivo al otro, al contacto, al diálogo, al aroma, bueno, a todos los sentidos, ¿no? Em, que eso es un entrenamiento a sentirnos parte de otro cuerpo también. Y bueno, eso creo que mientras creamos también es parte de lo que no podemos olvidar, ¿no? Que estamos que somos parte de un sistema, de un cuerpo más grande. Y hay un tercer momento del sentido que tiene que ver con la dirección, el sentido en tanto flecha, en tanto trayecto que va o que viene. Y, y acá se nos van un montón o vienen, nos llegan un montón de preguntas de, mm, de caminos posibles, hablando de trayecto y trayectoria, pero básicamente sentimos que tiene que ver con la intuición.
¿no? Con ese sexto sentido en el que ya no hay, podemos cerrar los ojos, ponernos tapones en los oídos, ganchos en la nariz, ya el cuerpo estuvo y ahora es otra cosa, ¿no? Es un cuerpo más sutil que nos invita a recorrer el tiempo, ¿no? Porque la dirección implica un tiempo breve o un tiempo, el tiempo de la vida, implica un pasado, porque esa flecha también atraviesa el pasado, o sea, en este acto creativo de ser hoy, estamos transformando lo que fuimos. Y esa flecha, obviamente no hay recetas, no hay como huellas obvias que recorrer. Tenemos seguramente cada uno maestros que nos acompañan, ¿no? En ese ir hacia. Pero lo que nos parece importante en esto de poner el foco en el trayecto y no solo en el proyecto, por más que el proyecto, el hacia dónde es importante, porque si no también hay una deriva en la que nos quedamos caminando en círculo, mordiéndonos la cola, pero el trayecto incluye el perdernos, incluye el distraernos, incluye incluso el creer que podemos hacer un atajo. Todos los desvíos son parte de ese trayecto, ¿no? Porque el trayecto es el tiempo, es el presente y es esa espesura del presente y de la presencia. Sí, y no deja de ser como marcar una intención, ¿no? Uno marca la intención y después se dispone a prestarle atención a eso que, hacia lo que quiere ir o a eso que quiere hacer y después lo que pase en el camino nos irá sorprendiendo, ¿no? No, no es algo que está eh, escrito o que tiene una sola vía de llegada. Ujú, sí. Bueno, y llegamos al cuarto. Y el cuarto es medio paradójico, ¿no? En relación a el primero que dijimos, vamos a empezar a hablar del sinsentido. Y ahora queremos traer el sentido con mayúscula, ¿no? Como aquello que nos trasciende. Paradójicamente, a la misma vez que está la pregunta constante del no saber, que decía Clarice, también hay o proponemos o intentamos habitar la confianza en un orden que nos trasciende, ¿no? Y del que somos parte. Otra vez entra el misterio en juego porque nadie nos va a traer una certeza absoluta, em, pero es cierta como entrega, ¿no? Como no somos las únicas que controlamos acá la batuta, sino que hay algo que va más allá de nosotras, de nuestras intenciones, de nuestros actos, em, y y que no sabemos tampoco qué impacto puede tener en los demás, en el entorno, em, en después que no estemos acá, ¿no? Como algo ya un poco más amplio, eh, y que a veces nos lleva a pensar en el arte o en la creación como una ofrenda, ¿no? Como algo que nosotros brindamos y después no sé qué pasará. Como una plegaria también. Sí, me gustó eso que dijiste de la confianza, ¿no? Pienso en la artista, una artista que admiramos, Ilma Clint. Ella en vida prácticamente no vio, o sea, no pudo casi compartir sus obras porque todavía no eran de ese tiempo, ¿no? Y mucho tiempo después, muchos años después, bueno, están teniendo una repercusión hasta el día de hoy, impresionante. Bueno.
como que ese sentido con mayúscula, en el caso de ella, era, estaba fuera de su propio tiempo. Sí, Y y eso, ese es un ejemplo así como muy conocido y muy enorme, porque sus obras se hicieron así súper conocidas en todo el mundo. Pero el otro día, no sé si te acordás, Guada, que en un encuentro una alumna nos contaba que encontró un diario de su abuelo y leyendo el diario de su abuelo, que seguramente lo había escrito para él mismo y nada más, le empezaron a hacer sentido cosas de su propio momento, o de, no me acuerdo si era también del proyecto en el que estaba trabajando, ¿no? Entonces, como a veces uno escribe porque necesita, porque quiere hacerlo, sin saber el impacto que va a tener después, bueno, en este caso en generaciones futuras y en su descendencia. Mm. Y hablando de eso, me gustaría leer un pequeño poema de esto, de cómo sigue la rueda girando, ¿no? Misteriosamente, incluso cuando ya no estamos. Es un poema de Mary Oliver que se llama Plegaria y dice así: que nunca deje de ser traviesa, que nunca deje de ser atrevida, que mis cenizas, cuando las tengas, amiga, y las entregues al océano, salten en la espuma de las olas, amando aún el movimiento, aún dispuestas, más allá de todo, a danzar por el mundo. Y llegamos al quinto, ya estamos bien, no está siendo tan trabalenguas esto. Em, que tiene que ver con el sentir, el- los sentimientos, las emociones, que también necesariamente son parte, juegan un rol ineludible en aquello que hacemos. Y no en tanto lo que yo quiero sentir, aunque también podemos intentar como visualizar aquello que quisiéramos sentir. Nosotras trabajamos con esa idea de poder ir creando y construyendo, bueno, un modo particular en el que quisiéramos, con el que quisiéramos sentirnos, pero también sentimos lo que sentimos, ¿no? Y esa es la materia, eso es lo real que está presente en lo que hacemos, ¿no? Y, y no otra vez un sentimiento del sentimiento, una emoción de la emoción, ¿no? Sino tratar de volver siempre a la emoción primaria y habitarla, em, con todo lo que eso implica, ¿no? Bueno, esa crudeza que a veces a la que nos arroja, esa intemperie, ¿no? De las emociones que no, que viene obviamente ligada al cuerpo, o sea, todo esto son como, así como disecciones de algo que está entremezclado y que no son cosas separadas, ¿no? Pero bueno, en esto del juego de palabras, del sentido, sentir, los sentidos, nos parece como que a nosotras por lo menos nos ayuda a pensar y a sentir eso que a veces no se nos escurre, ¿no? Y el Y sobre todo, esto lo que decías recién del sentimiento y de los sentires, pensaba de nuevo en lo que hablábamos de la trayectoria o de la flecha, ¿no? Cuando uno atraviesa un proceso largo, porque tal vez es una vida entera de crear o estar intentando estar en modo creativo, eh, siempre vendrá con altibajos, siempre vendrá con distintos sentires en el medio, algunos muy agradables y otros muy desagradables que nos van a dar ganas de irnos a cualquier lado menos a la mesa de trabajo o menos a la hoja de escribir, ¿no? Yo creo que en ese sentido nos alivia o nos calma un poco reconocer y entender que eso
es muy variable y que es pasajero también, ¿no? Y ahora sí, vamos a ir con el último, y acá volvemos con el trabalenguas, porque queremos hablar del consentimiento, del consentir, es decir, dar el sí a algo, comprometernos, dar votos de confianza a lo que estamos haciendo. No hacer porque, bueno, es lo que está surgiendo, sino decir, quiero hacer esto. Em, Sí, hay una definición, no sé si es de la Real Academia o de quién, que dice consentir, dar permiso para que algo suceda, ¿no? Nosotras la palabra permiso, a través de una de nuestras amigas maestras, Flora Dida, con su invención de peludito don permiso, nos parece algo muy hermoso y necesario, ¿no? Y también paradójico esto de darnos permiso y que a su vez, en esto del sentido con mayúscula que hablábamos antes, el pedir permiso, ¿no? Porque también estamos, bueno, interviniendo en un campo y entonces ese consentimiento implica un otro también. Nos comprometemos con nosotras mismas, con eso que sentimos necesario sacar al universo y también eh, con unos otros, con una diferencia que va a alojar a eso que estamos creando. sí, y consentir también nos trae un poco a pensar en aquello en lo que no consentimos, ¿no? Como cuando uno se dispone a consentir, está incluyendo lo que no quiere que sea parte. Y es un buen ejercicio para ponernos esos límites y nombrar aquello que no queremos que se meta en el proceso, en el proyecto, en lo que sea que uno esté encarando. Ujú. Bueno, llegamos a los 6. Dale, y Espero que... cerramos con este otro poema, hoy también es día de poemas, y pensar, bueno, porque también queríamos sacar podemos abrir cerrar con un ejercicio también, ¿no? Dale. Espero que no les haya resultado trabalengua. Si alguno de estos puntos les tocó en algo, nos pueden comentar ahí en Spotify o en YouTube y seguimos la conversación. Sí, como que la idea es que esto sea un diálogo, ¿no? Un intercambio y no un monólogo, aunque bueno, estemos acá solas hablando. Este poema nos parece que retorna o nos recuerda, bueno, que al final todo esto parece como medio complicado, pero es muy simple. Y se llama Pocas cosas, es de un poeta argentino, Hugo Padelletti. Pocas cosas y sentido común, y la jarra de loza, grácil, con el ramo resplandeciente. La difícil extracción del sentido es simple. El acto claro, en el momento claro, y pocas cosas. Verde sobre blanco. Bueno, y con esto nos despedimos. Ah, vamos a tirar, dale, vamos a abrir eh, Librito de una hoja al azar. instrucciones, hablando de Sin Sentido, de Yoko Ono, se llama Pomelo, y abro al azar y les lanzamos esta instrucción para que se la queden ustedes para ir a sus cuadernos, Pistas de baile, dones, sí, o lienzos lo que sea. o guitarras. Se llama pieza de sombra. Poner las sombras juntas hasta que se conviertan en una. Gracias. Chau.